Buenos días con los presentes, señora fiscal, señores abogados. Siendo las 9:02 de la mañana del día miércoles 18 de julio del año 2018. Se hace presente esta sala de audiencias el juez del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria. El asistente de audiencia me suscribe el acta a fin de llevar a cabo la diligencia programada para la fecha y hora en relación al requerimiento de acusación formulado por el Ministerio Público en contra de Domingo Arzubial de Elorrieta por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Para efecto del registro se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 31-2017-4. A efectos de verificar la asistencia de ley, señorita asistente, se dar cuenta. Señor magistrado, doy cuenta a usted de las partes que se encuentran acreditadas en la presente audiencia. Por el Ministerio Público se encuentra la doctora Nora Córdoba Alcántara, fiscal provincial del segundo despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Por la Procuraduría se encuentra la doctora Cintia Edith Aragón La Rosa, interconsulta la doctora Isabel Angélica Ávila Caicho. La defensa técnica del imputado Domingo Arzubial de Elorrieta, el doctor Carlos Bernal Gamarra, así como el imputado Domingo Arzubial de Elorrieta. Eso es todo. Muy bien, contándose todos los sujetos procesales presentes, damos por debidamente instalada la audiencia. Vamos a empezar este control estableciendo unas pautas para el mejor desarrollo. En primer lugar, vamos a escuchar a la señora fiscal a exponer de manera oral los términos de su requerimiento acusatorio, el cual solicito que sea de manera breve y concreta. Ya el abogado defensor ha tenido la oportunidad de revisar el requerimiento por escrito y hacer las observaciones que corresponden. Así que, señora fiscal, todos los elementos de la acusación de manera breve y concreta. A su turno, la Procuraduría Pública hará de manera oral también su pretensión resarcitoria y luego ya empezaremos formalmente el control de esta acusación con el escrito que haya presentado la defensa en ese sentido. Entonces vamos a darle luz a la palabra a la señora fiscal para que exponga los términos de su acusación. Gracias, señor juez. En representación del Ministerio Público estamos presentando en esta audiencia el requerimiento acusatorio contra Domingo Arzubial de Elorrieta en calidad de autor del delito de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal. De manera genérica, a efectos de conforme usted lo ha señalado, señor juez, la intervención de la Fiscalía va a ser de manera concisa, pero sin embargo tenemos que señalar los hechos precedentes a efectos de que se pueda entender cuál es el hecho combinado al acusado. Con fecha 12 de noviembre del 2009, la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la empresa Línea Amarilla, LAMSAM, suscribe el contrato de concesión del proyecto de Línea Amarilla, proyecto conocido como Vía Parque RIMAC, para el diseño, construcción, operación, mantenimiento de nuevas vías urbanas, así como el mejoramiento, operación y mantenimiento de vías existentes, contrato que se reguló en un contrato a efectos de que también esta empresa como concesionario tenga el derecho de la explotación de las secciones de concesión conforme a las condiciones del mismo. ¿Qué cosa es lo que se le imputa al acusado? Se le imputa que en virtud a este contrato haber señalado dos puntos, haber realizado dos hechos irregulares puntuales, contraviniendo el contrato original que es señalado entre la Municipalidad de Lima así como la empresa LAMSAM. Esto es un reajuste referente a los reajustes tarifarios, ¿no?, que correspondían a la estructura de financiamiento que consiste en el tipo de moneda en el cual el concesionario obtuvo el financiamiento para la ejecución del proyecto Línea Amarilla. Los parámetros mínimos y máximos, los cuales eran del 50% al 100% de la variación de IPC Perú, desde el 0% al 50% de la variación del tipo de cambio de dólar americano, pero teniendo en cuenta que el financiamiento fue en moneda nacional, el reajuste, el cual fue realizado con el 100% de la variación del IPC Perú. También
de acuerdo al contrato, se señalaba específicamente que los reajustes deberían de haberse realizado cada 12 meses. Sin embargo, el imputado, el acusado, ¿no?, realiza un reajuste dos veces en un año, contraviniendo de esta forma lo señalado por el contrato original. En ese sentido, señor juez, ¿cuál es la imputación concreta que se le da al acusado Azubialde Elorrieta, quien como gerente de la Gerencia de Proinversión Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en este sentido, como funcionario público, teniendo y siendo responsable, de acuerdo a su MOF y su ROF, velar, conducir, controlar el correcto cumplimiento de las cláusulas contractuales del contrato de concesión de proyecto Lina María de fecha 12 de noviembre del 2009, proyecto conocido como Vía Parque Lima, haber ilegítimamente aprobado de manera directa e inmediata la aprobación del reajuste de tarifas de peaje propuesto unilateralmente por la empresa Lina María SAC, conllevando indebidamente en razón a lo siguiente. El acusado asintió con el contratista que se realice este reajuste de tarifas de peaje en dos momentos. Esto es el 5 de octubre del 2013 y el otro realizado el 29 de diciembre del 2013, conllevando a dos incrementos de peaje. Esto es, infringiendo el acuerdo de acuerdo a los numerales 9.1, 9 y 9.10 del capítulo 9 del peaje y la tarifa del citado contrato de concesión, en cual solamente era autorizado a efectos de realizar un peaje, un aumento tarifario cada 12 meses. Asimismo, señor juez, el cual tenemos que señalar que este incremento se realizó, el mismo que fue autorizado por el acusado, que sea, como ya lo hemos señalado, dos veces en un solo año, siendo esta solicitada por el propio contratista en el mes de agosto del 2013, por lo que el último día del mes anterior, eso es el 31 de julio del 2013, siendo el único impuesto aplicable desde el inicio del contrato IGB, que es equivalente al 18%, por lo que el primer reajuste sería de 3.0 soles, más el IGB dividiendo excesivo e ilegal los dos momentos realizados en los reajustes, conforme lo habían señalado de manera unilateral y aprobado por el acusado. Estos incrementos económicos se materializaron no solo en razón de que el acusado permitió que se realice en un periodo menor al establecido dentro del contrato de concesión, sino que también haber autorizado al contratista de manera ilegal efectuar una actualización de la tarifa del peaje en contravención con los parámetros establecidos dentro del numeral 9.9 y 9.10. Esto es, que permitió aplicar como única pauta el 100% de inflación nacional del índice de precios de consumo del Perú, en adelante IPC, cuando, de acuerdo al tenor de las citadas estipulaciones contractuales, el reajuste de precios tenía como parámetro mínimo el 50% de la variación del IPC y como parámetro máximo el 50% de variación del tipo de cambio del dólar americano, publicado por la Superintendencia de la Banca y Seguros. Con estas aprobaciones, señor juez, se creó un incremento irregular, ilegal del peaje, perjudicando a la municipalidad y esto es también a la ciudadanía, toda vez que se incrementó en demasía, infringiendo el contrato establecido, el cual exigía como presupuesto, como cláusula, de acuerdo al 9.9 y 9.10, que no se podía modificar, siendo como un núcleo duro de efectos de que solamente se podía hacer el incremento una sola vez al año. Vamos a señalar cuál ha sido el rol, en este caso, el del acusado Azubialde. Él, como hemos señalado, era el gerente
de Proinversión y de acuerdo a su manual, él tenía la función de programar, dirigir, ejecutar y controlar, así también como monitorear el proceso de promoción de la participación de la inversión privada, así como la posterior gestión de los respectivos contratos de participación de inversión privada. Estos hechos, señor juez, para la Fiscalía o para la tesis de la Fiscalía están tipificados en el artículo 399 como el delito de negociación incompatible. Esto es, haber favorecido en su condición de gerente de Proinversión de manera directa a la empresa El Lamsan, beneficiándolo económicamente, perjudicando a la Municipalidad de Lima y a los ciudadanos a efectos de cobrar peajes que no estaban estipulados de acuerdo al contrato de concesión que se le había dado a la empresa El Lamsan. Y para esto, señor juez, contamos con como elementos de convicción el informe final efectuado el mes de abril del 2014 por el grupo de trabajo encargado de investigar los incrementos de peajes y las presuntas irregularidades en las expropiaciones de viviendas relacionados a este proyecto de línea amarilla. Asimismo, también tenemos la declaración de Lucy Segarra Flores, quien manifiesta quién es la que suscribe el contrato original de esta concesión y señala de que en ningún momento se debió de incrementar de esa forma. Asimismo, la manera como se hicieron los reajustes tarifarios, ¿no? Sin respetar lo estipulado en las cláusulas 9.9 y 9.10 del contrato original. Asimismo, tenemos el MOF y el ROF, el cual ya hemos señalado cuál es la función del acusado. También tenemos la declaración de Juan Miguel Guerrero Orbegoso, quien señala, ¿no?, respecto a cómo se debió establecer los aumentos tarifarios y no de la manera como se efectuó incrementando y el tipo de reajuste. También, señor juez, tenemos el acta de acuerdo del número 12 efectuada por el acusado en calidad de concedente y André Giavina Bianchi como concesionario en la etapa de ejecución del contrato de concesión, en el cual acuerdan únicamente en el supuesto de la entidad oficial responsable en la publicación del índice de precios al consumidor, que no brinde ninguna información relacionada a dicha tasa de variación anual. El concesionario podrá aplicar dentro de la fórmula de reajuste peajes como indicador económico, el índice de precios al consumidor en Lima. De acuerdo a estos hechos, señor juez, la Fiscalía ha señalado que a efectos de aplicación de la pena se le estipule o se le aplique la pena privativa de libertad de 4 años y 4 meses por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Eso es todo, señor juez. Inhabilitación. La inhabilitación es de 3 años. Tres años, doctor. Muy bien. Señorita abogada de la Procuraduría. Sí, señor magistrado. La Procuraduría va a sustentar su pretensión civil en base a los elementos de la responsabilidad civil que he encontrado del imputado, del señor acusado Domingo Arzubialde. Para esta Procuraduría hemos establecido como pretensión civil el monto de 17.317.167 soles, el cual en todo caso versa respecto de daño patrimonial y extrapatrimonial.
los cuales paso a sustentar respecto de los elementos de responsabilidad civil que se han mencionado en la absolución de la acusación. Respecto de eso, conforme lo ha manifestado la tesis Ministerio Público y la imputación contra el acusado Domingo Arzubialde, se le imputa el delito de negociación incompatible, y respecto de este hecho, de esta conducta ilícita que es el generador del daño civil ocasionado a la Procuraduría, se tiene que dicha persona, al haberse interesado indebidamente en los reajustes de las tarifas de peaje respecto de este proyecto de línea amarilla, en todo caso, con esta conducta contraria y contraviniendo las cláusulas 9.9 y 9.10 del contrato de concesión, habría en todo caso incurrido en dicha conducta la antijuricidad, todo acto contrario a derecho, que en todo caso es el generador de este daño. Asimismo, este daño estaría establecido respecto del tema del daño patrimonial, respecto de un monto de 10.186.569, y respecto del daño extrapatrimonial, un monto de 7.130.598, dando la suma de los 17.317.167, lo cual este daño ha sido también, nosotros nos hemos adherido al informe de Contraloría respecto de los daños que se han establecido. Si bien es cierto, en el informe de Contraloría ascienden a un monto de 20 millones, esta Procuraduría ha precisado en el monto de 17 millones al respecto de que hay unos descuentos que se han advertido. Asimismo, en todo caso, hay un factor de atribución respecto de la conducta que ha realizado el acusado, ya que esta conducta está a título de un delito doloso, y en todo caso aquí hay una antijuricidad, en este caso respecto de el dolo de la conducta en que se ha interesado indebidamente. Igual el artículo 1969 del Código Civil hace la mención de que todo acto que sea por dolo o culpa, en todo caso que haya causado un daño, debe generar la obligación de indemnizarlo. Asimismo, esta conducta del señor Arzubialde, en la cual él, en su condición de gerente de promoción de inversión privada de la Municipalidad de Lima, ha hecho estos reajustes de manera indebida, vulnerando el contrato en las cláusulas 9.9 y 9.10, hay un nexo de causalidad respecto del daño generado y el perjuicio ocasionado por estas reajustes indebidos, que en todo caso han generado un cobro adicional y un beneficio, un provecho de la empresa Lanzac. Asimismo, nos hemos adherido a los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y sustentamos y hemos ofrecido medios probatorios, la declaración de testigos, hemos presentado un informe 01-2017, el oficio 818-2013 de la Gerencia de Promoción e Inversión Privada de la Municipalidad, la resolución de gerencia 5-2012 y el manual de organizaciones y funciones. Asimismo, el propio contrato de concesión de proyecto de línea amarilla, también se ha ofrecido el informe de auditoría 303-2017 y también hemos ofrecido con medios pruebas documentales los apéndices de este informe, donde sustentan el tema de los daños respectivos a los que se ha generado el perjuicio a favor de esta Procuraduría. Habiendo mencionado todos los elementos de la responsabilidad civil, nosotros consideramos que existe una pretensión civil que debe recaer y que debe ser indemnizada por el acusado. Con todos estos argumentos nos ratificamos en nuestra pretensión civil. Muy bien, entonces, habiendo escuchado la oralización de manera breve y concreta del requerimiento acusatorio, pasemos ahora al control propiamente dicho del requerimiento fiscal presentado. En ese sentido, se le pregunta a la defensa si ha presentado algún escrito formulando una oposición al requerimiento. Sí, conforme, doctor. Okay. Lo que usted está realizando ¿Está observando formalmente la acusación o está pidiendo sobreseimiento? He observado formalmente la acusación porque consideramos que ha habido vulneración del principio de imputación necesaria, pero adicionalmente también pedimos el sobreseimiento. ¿Por los mismos argumentos? Por argumentos vinculados sobre esa base, pero también por argumentos de fondo, ¿no? Por argumentos de fondo también.
O sea, ambos extremos, doctor. Ya, las observaciones formales son puntuales, señor abogado, ¿ya? Sí, doctor. Si tienen que ver con el fondo del asunto, serán rechazadas. Así que el control formal es para determinar el marco temporal, la imputación concreta y todo lo que tenga que ver con los elementos del tipo penal que se le atribuye. Conforme Cualquier al cuestión de fondo se verá en su oportunidad. Así que le ruego que sea puntual en las observaciones que realiza al requerimiento acusatorio. Sí. Usa la palabra. Sí, doctor, con su venia. Como cuestión previa, señor juez, debo indicar que mi patrocinado no ha sido gerente de Proinversión, sino ha sido gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, nombrado mediante resolución de alcaldía número 180 del 20 de junio del 2012, firmado por la alcaldesa Susana Villarán de la Puente. Bien, nosotros formulamos observaciones contra la acusación, sobre todo porque hay una infracción del literal B del numeral 1 del artículo 349 que dice que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Adelante, por favor. Es decir, todas las imputaciones deben estar debidamente circunstanciadas en modo, tiempo y espacio. La gran pregunta: en la acusación fiscal no encontramos, según la tesis del fiscal, en qué momento los hechos imputados que supuestamente configuran el delito de negociación incompatible tienen su inicio y tienen su culminación. No se menciona en ninguna parte. Adelante. Este es el tipo imputado, el delito imputado. Seguimos adelante. Negociación incompatible. Seguimos. Bien. ¿Cuáles son los hechos imputados en concreto? Y lo ha ratificado el Ministerio Público en este acto, señor juez. Son dos: aprobar el reajuste de la tarifa del peaje, aprobar el reajuste de la tarifa del peaje sin tomar en cuenta los términos y parámetros previstos en el contrato de concesión del año 2009. Y segundo, al haber supuestamente autorizado el incremento de la tarifa en dos oportunidades, octubre y diciembre del 2013, es decir, en menos de 3 meses, cuando el contrato de concesión autorizaba que sea con una periodicidad de 12 meses. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los errores muy puntual en cuanto a las circunstancias precedentes? Se menciona de que las circunstancias precedentes son dos: el contrato de concesión del año 2009 y una adenda que fue firmada de fecha 13 de febrero de 2013, que fue firmada por mi patrocinado en representación de la municipalidad. Esos dos eventos se consideran como circunstancias precedentes. En primer lugar, debo decir, señor juez, que indebidamente se ha consignado la adenda número 1 por una sencilla razón. La adenda número 1 no se refiere para nada, absolutamente, a las dos imputaciones. O sea, la adenda tiene que ver solamente con el incremento de compensaciones económicas a los ocupantes o posesionarios de los terrenos que iban a ser afectados con la ampliación o con la construcción de la infraestructura vial materia del contrato. Y otras cosas más. Pero en ningún momento, señor juez, para nada absolutamente, y acá lo tengo, la adenda número 1, se refiere a una modificación del cálculo de la fórmula de reajuste de las tarifas de peaje, ni a los incrementos, para nada se refiere. Y no está de más decir que el contrato de concesión del año 2009, mi patrocinado no era funcionario, porque recién su nombramiento se da el año 2012. Seguimos, por favor. Entonces, no se ha descrito, si hablamos de que hay hechos, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores al evento delictivo, solamente se ha descrito que las circunstancias precedentes es el contrato de concesión y la adenda. Pero ya sabemos que la adenda no es aplicable al caso. Entonces, ¿cuál ha sido el accionar supuestamente delictivo o predelictivo? ¿Cuál ha sido la conducta desplegada
por mi patrocinado antes de la supuesta comisión de los hechos que se imputen. No se dice para nada, señor juez. Seguimos. ¿No? Por eso, ¿cuál fue el accionar o participación del señor Arzubialde en forma previa a la aprobación y autorización mencionadas? Porque uno es la aprobación, ¿no es cierto?, la aprobación del reajuste de la tarifa, y otro es la autorización para el incremento de 2 veces. O sea, existen, y con esa pregunta paso a la siguiente lámina, existen declaraciones de los integrantes del equipo multidisciplinario que trabajó con la sugerencia y que trabajó con la gerencia a cargo de mi patrocinado, que a nivel en sede fiscal haya declarado que mi patrocinado tomó estas decisiones de manera inconsulta, unilateral y arbitraria. No hay ninguna. Ninguna, señor juez. ¿No? Seguimos. Circunstancias concomitantes. Vamos a las circunstancias concomitantes. ¿Qué es lo que se refiere? Dice, estoy citando una parte de la acusación fiscal. Por tanto, la empresa LANSAC efectúa el primer reajuste. Ello no ha sido sometido a un análisis técnico legal de parte de la gerencia de promoción. Pese a ello, Domingo Arzubialde Elorrieta autorizó el inicio de la explotación, o sea, la explotación de los peajes, ¿no?, el cobro de los peajes, el 5 de octubre del 2013. Seguimos. No es cierto que haya sido una decisión exclusiva del señor Arzubialde y que la fórmula de reajuste no se haya sometido a un análisis técnico, legal y económico. Seguimos, por favor. Seguimos. Ya. Esta es, señor juez, la famosa cláusula. Toda la investigación, todas las imputaciones se refieren a esta cláusula del contrato del año 2009. Y sobre todo el segundo párrafo, señor juez. ¿Ya? ¿Cuál es la tesis del fiscal? Que mi patrocinado ha inaplicado, ha distorsionado o no ha respetado esta cláusula y por lo tanto es pasible de la comisión o ha incurrido en la comisión del delito imputado. Seguimos, por favor. Seguimos. Bueno, estos son temas de fondo, señor juez, permítame pasarlo, por favor, son temas de fondo. Seguimos. Ya. Seguimos. Ya. Lo que es importante acá, señor juez, es importante porque la tesis de la Fiscalía, su argumentación de la Fiscalía, se centra en que el señor Domingo Arzubialde Elorrieta hubiera actuado solo, como si él hubiera sido dueño de la Municipalidad Provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima y no hubiera trabajado con nadie. El señor Arzubialde tenía por encima de él al gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez y encima de todos la alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. Pero el señor Domingo Arzubialde no actuaba solo, trabajaba con un equipo multidisciplinario. Seguimos, por favor. Este es el equipo multidisciplinario, muchos de los cuales han sido ofrecidos como testigos, o casi todos. ¿No? Seguimos. Por ejemplo, solamente como ejemplo, señor juez, este punto, ¿no? Este proveído, ¿no?, porque hay una carta del concesionario solicitando el incremento de la tarifa. Seguimos. Llega ese comunicado, se pasa a la sugerencia. Seguimos, por favor. Esta es la carta que pasa a todo el equipo multidisciplinario. Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Esta es la carta. Entonces, lo que quiero demostrar con esto, señor juez, porque está en la acusación, es que ha habido toda documentación que salía de la municipalidad, del despacho de mi patrocinado y toda comunicación del concesionario que llegaba sobre el particular era inmediatamente proveído por mi patrocinado a la sugerencia que estaba a cargo de un abogado, Juan Ramos Arapa, y eso inmediatamente pasaba a los demás especialistas. Seguimos, por favor. ¿No? Por ejemplo, se puede ver que se pasa a la sugerencia y se pasa a la abogada Marjorie Bonilla. Seguimos. Todos. Pasamos todo, por favor, porque lo que quiero demostrar con esto, seguimos adelante, es el flujo de toda la documentación. Todos estos medios probatorios han sido ofrecidos inclusive por la Fiscalía. Todos. Seguimos pasando.
Todos, seguimos pasando. Sí, seguimos pasando. Ya. Ahí nos quedamos. Entonces, señor juez, respecto a los concomitantes, a las circunstancias concomitantes, la pregunta es, a pesar de que en sede fiscal se ha acompañado la documentación por parte de mi patrocinado, y a pesar de haberlo solicitado, no ha declarado ningún miembro del equipo multidisciplinario, ni siquiera el subgerente, nos preguntamos, existiendo un flujo de información, todos los documentos que inclusive lo he ofrecido como medio probatorio, como elemento de convicción en la Fiscalía, donde hay el trabajo, la participación de todos los funcionarios que han trabajado con el subgerente y con el gerente de promoción de la inversión privada, se puede considerar únicamente como autor del supuesto delito, que no es, y eso lo veremos en el tema de fondo, al señor Domingo Arzubial de Elorrieta. Seguimos, por favor. Seguimos. Sí, con esto se quiere demostrar de todo el flujo de información, de toda la participación. Seguimos, por favor, seguimos. Ya. Ahí están los errores, un tema de fondo, señor juez. Seguimos, quiero llegar a las... Seguimos. Ese es tema de fondo. Seguimos, por favor. Ya vamos a terminar, señor juez. No, adelante, por favor. Vamos al tema de las circunstancias posteriores. ¿Qué pasa, señor juez? Así como hay errores formales en cuanto a las circunstancias preexistentes ex ante a las circunstancias concomitantes, también hay las circunstancias posteriores. ¿Por qué, señor juez? Llama poderosamente la atención que la acusación fiscal tenga 51 elementos de convicción y el primer elemento de convicción sea el informe del Congreso y el segundo elemento de convicción sea un informe, una auditoría de control. Correcto. Entonces, ¿qué menciona la Fiscalía como circunstancias posteriores? Dice, como circunstancias posteriores, no menciona algún comportamiento ilícito de mi patrocinado, no. Menciona como circunstancias posteriores la emisión del informe del Congreso, señor juez. A eso se refiere. Por eso, yo en la acusación fiscal digo, es tan absurdo poner como circunstancia posterior el informe del Congreso, que no tiene ningún sustento técnico, como si pusiéramos como elemento, como circunstancia posterior, la disposición fiscal de apertura o de inicio de diligencias preliminares o de declaración que la investigación es compleja o de la formalización de la investigación preparatoria. Y ojo que este informe del Congreso no se refiere a la aplicación de la fórmula, simplemente emite un juicio de valor sin sustento técnico respecto a los incrementos, que es un tema de fondo. Entonces, como por eso yo lo digo, ¿cuál fue su comportamiento proceder después que supuestamente aprobó el reajuste de la tarifa del peaje y autorizó el incremento de dicha tarifa en 2 oportunidades? Seguimos, por favor. Seguimos. La acusación se remite a señalar como circunstancias posteriores el informe del Congreso, de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Seguimos, por favor. Es decir, la acusación fiscal no señala con claridad ni precisión cuáles son las supuestas circunstancias posteriores al supuesto evento delictivo cometido por el señor Arzubialde. ¿Seguimos? ¿No? ¿Seguimos de lo que he mencionado? Listo. Señor juez, es importante indicar que no existe, porque yo en el tema de fondo, y estoy seguro que lo que digo es la verdad, voy a mencionar que el proceder no solo de mi patrocinado, sino del equipo multidisciplinario ha sido el correcto. O sea, que se ha aplicado debidamente las fórmulas. Pero esa es mi versión. ¿Por qué mi versión tendría que ser creíble y no la versión del Ministerio Público? Esa sería la gran pregunta. Y la gran pregunta se da, señor juez, porque a pesar que la disposición fiscal que declara compleja la investigación preliminar y la que formaliza y continúa la investigación preparatoria menciona que debe llevarse a cabo una pericia para determinar si este reajuste, estos incrementos son correctos.
una pericia técnica. La pregunta es, ¿se ha realizado la pericia técnica? No. Jamás se realizó la pericia técnica. Pero hay algo muy importante, y con esto termino, señor juez. El 51 medio probatorio o elemento de convicción es un informe de auditoría número 303, e inclusive el Ministerio Público ofreció como testigos a los 3 miembros, a los 3 personas que elaboraron ese informe. Nosotros, señor juez, hemos presentado con fecha 9 de julio un documento, que es un documento técnico, que evalúa ese elemento de convicción. Lo hemos presentado, doctor. Y este informe técnico, que respecto a los hechos imputados declara improcedente, que no ha lugar el inicio de procedimiento administrativo sancionador en sede administrativa respecto a los mismos puntos, menciona que todo el proceder ha sido el correcto. Desvirtúa y tergiversa totalmente, en forma tajante, las imputaciones que son materia de imputación. Entonces, por eso, nuestras observaciones van a lo siguiente. En resumen, no se ha precisado cuál ha sido la participación en concreto de mi patrocinado, si es que ha habido una serie de funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que han participado en la elaboración de las respuestas, de los análisis, de las respuestas al concesionario. El señor no actuó solo. No se ha indicado cuál ha sido su participación. Por ejemplo, ni siquiera se menciona, porque no ha existido, evidentemente, como circunstancia precedente o ex ante a la comisión del supuesto evento delictivo, si mi patrocinado ha tenido alguna comunicación o reunión clandestina con algún funcionario del concesionario, algún representante. No existe ninguna declaración de nadie que diga que fuera del Palacio Municipal mi patrocinado hubiera tenido una conversación indebida o irregular. Entonces, no tenemos circunstancias precedentes. Las circunstancias concomitantes prácticamente son refutadas por este informe que he mencionado, o esta decisión, esta resolución, porque es una resolución. Es la resolución número 001-2018, que recién les hemos ofrecido como medio probatorio, señor juez, porque fue notificada a mi patrocinado a finales de junio de este año, y las circunstancias posteriores igual. No se menciona siquiera un indicio de desbalance patrimonial o enriquecimiento indebido de mi patrocinado como circunstancia. No, solamente se menciona un informe del Congreso, doctor, que no tiene sustento técnico. ¿Hay algún sustento técnico? Sí. El medio probatorio ofrecido a vuestro despacho, señor abogado, con fecha, sí, está confundiendo 9 de julio. Cuestiones formales con cuestiones Sí, de fondo. he terminado, señor juez. Sí, disculpe, señor juez. He terminado. Señora fiscal. Termino. Señor juez, he escuchado atentamente lo que ha manifestado el abogado de la defensa del acusado Subiarte, y bueno, él tiene su posición, efectivamente tiene su propia tesis, y la fiscalía tiene la misma. El señor abogado pretende señalar que la imputación necesaria no es coherente, no es precisa. Ha señalado de que al acusado él no ha participado solo, sino que ha habido un grupo en el cual también ha emitido valoración respecto a esta modificación de tarifa del contrato original con la concesión Lanzán. Señor juez, la imputación de la Fiscalía es clara, es precisa y es contundente. El señor acusado tenía el cargo de gerente de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima. Él era, de acuerdo a su MOF, él era el responsable de conducir, de velar, de controlar el correcto cumplimiento de las cláusulas. ¿Lo hizo? No, señor juez, no lo hizo. Tan no lo hizo que permitió que unilateralmente la empresa Lanzán presentara sus reajustes tarifarios. ¿Él lo observó? No lo observó. Y como gerente de inversión privada emitió o solicitó un informe. Efectivamente, el informe salió positivo. ¿Lo debió de hacer? No lo debió de hacer, señor juez. Porque de acuerdo al contrato no se podía modificar de acuerdo a cómo se debía de incrementar el periodo de tarifario. Sin embargo, lo hizo.
¿E hizo qué? Hizo un reajuste tarifario contrario a lo que se había establecido en el propio contrato, no respetando las cláusulas. Esa es la imputación. ¿Se benefició a la empresa contraria? Sí. Su participación, de acuerdo al delito penal, fue directa, indebidamente. Esa es la participación, y eso lo dice aquí en la acusación. Ese era su rol funcional, señor juez, la de controlar, la de velar por el cumplimiento de esa concesión, y él no lo hizo. Esa es la imputación, es así de clara. Lo hizo en dos formas, en la tarifa y en el reajuste. Y de acuerdo a la tesis del abogado de la defensa, que es la tesis respetable también, se verá eso en juicio, porque estamos hablando del fondo del asunto. Habla del informe del Congreso. Efectivamente, el informe del Congreso para la tesis de la Fiscalía es importante. Para él no, para la Fiscalía sí. Tenemos que señalar, señor juez, que de acuerdo a la imputación necesaria, la infracción de deber que cometió el acusado Azubialde fue vulnerar, de acuerdo a su normativa, su rol, autorizando al contratista que ejecute ajustes tarifarios que contravenían flagrantemente las cláusulas del contrato, como ya lo hemos señalado. Esa es la imputación que se hace, señor juez. Y lo que señala el abogado respecto a la... Para hacerlo más preciso, en todo caso, ¿no? Habla de las circunstancias después posteriores. Porque como ya lo hemos explicado, ya lo hemos dicho también al momento del relato de la acusación, recuerdo a cuáles fueron los reajustes mínimos, máximos, y en qué forma se dieron estos reajustes. También señalamos que justamente las circunstancias posteriores fueron realizadas, ¿no?, por la Comisión de Fiscalización del Congreso, porque con eso conllevó a que se realizara o se existiera esta comisión a efectos de llevar o de dar un informe final a las irregularidades cometidas por el acusado Azubialde. Esa es la tesis de la Fiscalía, señor juez. Por eso que solicito que se declare infundada la pretensión del abogado de la defensa. Señorita abogada de la Procuraduría, ¿algo que agregar? Sí, señor magistrado. Hay que precisar en todo caso que la defensa del acusado Domingo Azubialde pretende confundir lo que se viene a debatir en esta audiencia, que son respecto de observaciones formales, y lo que ha pretendido hacer en su alocución es cuestionar en los temas de si existe o no medios probatorios, que eso será en una etapa posterior en el juicio, no a nivel de poder cuestionar la acusación en los temas formales. Asimismo, cuando pretende cuestionar que la acusación no contiene las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, esta Procuraduría debe mencionar que en todo caso la defensa confunde, porque menciona que debería haber como circunstancia precedente un tema de conversación de su defendido con la empresa Lanzac, lo cual no es materia ni es objeto de este juicio. En este juicio el delito imputado al señor Azubialde es negociación incompatible, no es un delito de colusión. Por lo tanto, no tendría por qué existir dentro de la descripción de circunstancias precedentes lo que alega la defensa. Asimismo, la acusación es clara en mencionar las circunstancias concomitantes, para poder en todo caso nosotros también sustentar nuestra pretensión civil, y en todo caso también esta Procuraduría hace la mención que la defensa del señor Azubialde no ha hecho ni por escrito ni de manera oral ningún cuestionamiento a nuestra pretensión civil, ninguna oposición. Con todos estos argumentos, la Procuraduría considera que que debe declararse infundada las oposiciones, la oposición respecto del control formal que ha planteado la defensa del señor Azubialde. Ok,
Ok, breve término, señor abogado, para... Sí, señor juez, con su venia. Lo que no ha dicho la representante del Ministerio Público no ha sustentado debidamente, porque no está así en la acusación fiscal, dentro del marco de las circunstancias precedentes, ¿por qué se tiene, y no ha respondido, por qué la adenda número 1, que si bien es cierto ha sido firmada por mi patrocinado y que no tiene absolutamente nada que ver con las imputaciones, con los hechos imputados a mi patrocinado en la acusación escrita y oral de hoy día, ¿por qué tiene que ser considerado ya no elemento de convicción, sino circunstancia precedente? Eso no lo ha precisado. Lo pone como circunstancia precedente, pero mi patrocinado, si bien es cierto lo ha suscrito, no se refiere a ninguna imputación. No guarda relación con los hechos, que son materia de debate. En segundo lugar, señor juez, considero que no es posible que se tome como circunstancia posterior del supuesto evento delictivo a un informe elaborado por el Congreso, sobre todo cuando carece del sustento técnico debido. Y definitivamente debo mencionar que se ha mencionado por mi parte, si bien es cierto el delito que se imputa es el negociación incompatible, no colusión, correcto, lo que dice la representante de la Procuraduría, pero el verbo rector es interesarse para obtener un provecho económico. Entonces, la pregunta es, según la tesis del fiscal, ¿cuándo se iniciaría el delito? ¿En qué momento el señor Domingo Arzubialde ha empezado a configurar el delito, ha iniciado su conducta delictiva? La pregunta ¿es a título de dolo o es a título de negligencia? Porque está mencionando de que el señor no cumplió con sus atribuciones. La pregunta es, y eso lo mencionamos en la acusación, en la absolución de la acusación, la pregunta es, ¿cuándo se inicia el delito? ¿Cuándo termina? Y sobre todo algo muy importante, ¿es a título de dolo o a título de negligencia? Porque dice que el señor Arzubialde debió, pero por otro lado el tipo penal exige interesarse indebidamente para obtener un provecho económico. ¿Cuál ha sido el provecho económico? No lo dice. Por eso es que mencionaba ese tema que la representante de la Procuraduría dice, no estamos en un delito de colusión donde se tenga que mencionar que hay una prueba de que ha habido una reunión clandestina o demás, ¿no? Por eso, señor juez, considero que en esos puntos sí adolece la acusación fiscal de las observaciones que estoy mencionando. La pregunta, señor abogado, de darle uso a la palabra, señora fiscal. El tipo penal de negociación Incompatible. Sí, 399, doctor. Sí lo sé, doctor. Sí. ¿Requiere que el provecho sea para sí o para otro? No, la norma en doctores dice en provecho propio o de tercero, correcto. ¿El provecho la imputación es el provecho es contra él? No, la imputación justamente es entonces, que su obligación no tiene nada que ver con claro, en ese punto sí, señor juez. Sí, señor juez, de acuerdo. Sí, señor juez. Señor juez, precisamente como lo ha señalado el abogado de la defensa, en los hechos precedentes hemos señalado las adendas 1, no solamente la 1, la 2 y la 3 como precedente, porque es todo un contexto de acuerdo al contrato que se hizo originalmente, ¿no? El señor abogado nos señala de que la imputación, ¿en qué momento se puede originar? Se origina pues cuando acepta que la empresa presente pues su informe para el aumento tarifario a sabiendas que no se podía hacer de acuerdo a lo estipulado por la ANSAP. Ahí comienza su intelectivo, ahí comienza su favorecimiento. Pide que se emita un informe al grupo que él comandaba o que él jerárquicamente era el jefe. Lo hace. ¿Y emiten el informe positivo? Sí. Conforme también lo ha declarado el acusado. El acusado ha declarado en su momento que sí hubo un doble peaje. Y justifica eso con un informe. Sin embargo, la que firma el contrato de concesión,
la que lleva todo el proceso antes, durante y posterior a ese contrato, señala que no se debió hacer conforme lo estableció el acusado. Y él lo firma. Esa es la acusación de la Fiscalía, señor juez. El reajuste que se da del año 2009 hasta el año 2013, incumpliendo lo establecido de acuerdo al contrato. Y eso, el fondo, se tendrá que ver pues en juicio, si tenía razón o no tenía razón. Para la Fiscalía se sostiene y firme que los hechos se estipulan dentro del tipo penal de negociación incompatible. Interesarse directa a favor de un tercero. ¿Quién? La ANSAP. ¿Se le aumentó el índice tarifario? Sí. ¿El incremento del dólar injustificadamente? Sí. ¿Y quién se benefició? La empresa. ¿Quién se perjudicó? La municipalidad y los usuarios. Esa es la acusación, señor juez. Eso es todo. Sí, señor magistrado, para precisar en todo caso que la defensa del señor Arzubialde dice desde cuándo empezó el hecho delictivo y en todo caso cuándo terminó. Parece que en todo caso no habría leído propiamente las circunstancias concomitantes de la acusación, donde de manera expresa y de manera precisa se narra la descripción de los hechos, en las cuales empieza con la carta que remite la empresa Lansac con fecha 12 de agosto del 2013, donde se propone el reajuste de la tarifa ya vulnerando las cláusulas 9.9 y 9.10 del contrato de concesión, con unas posteriores actuaciones de su propio defendido, en las cuales existe la carta 774 del 2013 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, GPIP, que era la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la municipalidad, en la cual el propio acusado de una manera inicial menciona que esa tarifa de reajuste no se podía materializar porque en todo caso tenía problemas técnicos y legales, y le pide a la propia empresa Lansac que justifique, lo cual no se dio, señor magistrado. Por lo tanto, es que luego de ahí se da un nuevo oficio por parte del acusado, el oficio 800-2013, donde ya da una fecha de explotación y donde acepta la tarifa de reajuste. Por lo tanto, esta Procuraduría sí considera que la acusación tiene los elementos, tanto precedentes, concomitantes y posteriores, donde se describe su imputación. Por lo tanto, no hay ninguna afectación a la imputación necesaria y sí se ha cumplido con lo que establece los artículos pertinentes del Código para el tema de la acusación. Por esos argumentos, en todo caso, esta Procuraduría considera que igual se debe declarar infundadas las oposiciones en el tema de control formal que ha planteado la defensa. Ya ha tenido dos oportunidades, señor abogado. Sí. Brevemente, un minuto. Sí, señor juez. Muy brevemente. La representante del Ministerio Público ha reconocido que toda la documentación, los oficios y demás, todos, han contado con participación de un equipo multidisciplinario. Y ahí está la lámina, justamente. Todas estas personas que fueron funcionarios de la municipalidad fueron ofrecidos como testigos en la investigación preliminar. Ofrecimos su declaración. Pero la representante del Ministerio Público, ni ahora ni en la acusación escrita, ha mencionado de qué manera, si todos han participado, como por ejemplo acaba de mencionar la representante de la Procuraduría del oficio 818, ¿no? Como vemos hay un visto bueno de la sugerencia que se lo pasa al señor Domingo Arzubialde para la firma, para el inicio de explotación. Entonces, la acusación no precisa cuál ha sido realmente la participación del señor Domingo Arzubialde. Es como que el señor hubiera actuado solo, pero toda la documentación hay la participación de todos estos funcionarios y asesores. Claro, entonces consideramos que hay una debilidad formal de la acusación. Tiene que precisar, y nuevamente, no menciona si ha actuado a título de dolo o a título de culpa, no ha aclarado, ha mencionado de que ha abdicado de sus funciones, pero no menciona si lo ha hecho deliberadamente o intencionalmente. Y por último, señor juez, tampoco, no es cierto que en la acusación, la circunstancia precedente, se mencione la adenda 2, 3, no, se menciona la adenda 1 y el contrato. Y la adenda 1, la representante del Ministerio Público no dice por qué sería circunstancia preexistente o precedente, no lo menciona. No desvirtúa lo que he dicho, que no tiene nada que ver con los hechos en materia de imputación. Eso es todo, señor juez.
Señor abogado, una pregunta. Sí, señor juez. ¿Usted ha litigado anteriormente con el nuevo código? Sí, señor juez. ¿Tiene experiencia en el nuevo código? Sí, ¿Correcto? sí, señor. Muy bien. Entonces, deja constancia que usted sabe el nuevo código y sabe de todas las novedades y de los nuevos criterios que se tienen en el nuevo código, así que no había una cuestión de indefensión en este sentido. Muy bien. Estaba buscando un precedente vinculante, pero no lo encuentro. Bueno, vamos a resolver. Resolución siguiente. Oído las observaciones formales realizadas por la defensa técnica del acusado Azubial de Orrieta, y considerando que el señor abogado del acusado Azubial de Orrieta realiza algunas observaciones que a su consideración resultan formales de la acusación, en el entendido que ésta no se encontraría cumpliendo con lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, que establece el contenido que debe presentar la acusación fiscal. En ese sentido, el señor abogado ha cuestionado algunos puntos de la acusación como los siguientes. El primero de ellos está referido a que la acusación fiscal no establece con precisión el inicio ni el fin de la supuesta actividad delictiva de su patrocinado. Es decir, en buena cuenta estaría cuestionando el aspecto temporal de la presunta actividad delictiva. De otro lado, ha puesto énfasis y ha señalado que las consideraciones que a su criterio no cumplirían con establecer que la acusación haya cumplido con señalar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En tal entendido, ha señalado que en cuanto a las circunstancias precedentes, el requerimiento fiscal ha hecho mención al contrato celebrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima con la empresa Lanzap, negocio jurídico en el que su patrocinado no habría participado, toda vez que su designación como gerente de inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima se dio con posterioridad en el año 2012, cuando el contrato fue suscrito en el año 2009. Luego también ha señalado que en esta parte de la acusación se hace mención a la adenda número 1, que no guarda relación con los hechos que se vienen investigando, pues esta se refería a un aspecto distinto de los referidos al peaje y a las tarifas. En cuanto a los hechos concomitantes, señala que, como ya se ha dicho, no se ha precisado el inicio ni el fin de la presunta actividad delictiva, que en acusación se hace mención a que habría existido un equipo multidisciplinario que estaba a cargo de su patrocinado, y que estos no han sido objeto de la presente investigación, y que en todo caso lo que sostiene la defensa es que no resultaría posible que solo se le impute la presunta comisión del delito a su patrocinado, cuando existiría pues un comité de quienes tampoco se habría tomado sus declaraciones durante la investigación preparatoria.
Luego también señala que la acusación no establece si su patrocinado habría actuado a título de dolo o a título de culpa. Pues lo que queda claro, sostiene la defensa, es que habría incumplido las funciones de su cargo. Y por último, en cuanto a las circunstancias posteriores, la defensa sostiene que en estas simplemente se hace mención al informe elaborado por el Congreso de la República en cuanto a los hechos que son materia de reciente investigación. Los que a consideración de la defensa no podrían ser considerados circunstancias posteriores. Considerando el siguiente. A su turno, la señora fiscal rechaza los argumentos expuestos por la defensa, solicitando que se declare infundadas las acusaciones formales, señalando que el requerimiento acusatorio cumple con todos los requisitos que establece la ley y que no existe ninguna infracción al principio de imputación necesaria, pues se ha cumplido con señalar de manera concreta y clara los hechos que se le atribuyen al hoy acusado Arzubialde Elorrieta. En el mismo sentido, la señorita abogada de la Procuraduría, aunándose a lo establecido por la señora fiscal, sostiene que los argumentos esgrimidos por el abogado defensor, más que cuestionamientos de forma, son cuestionamientos al fondo de la acusación que no merecen ser revisados en este estadio procesal. Bueno, considerando lo siguiente. Conforme a lo establecido en el acuerdo plenario número 6-2009 del 13 de noviembre del 2009 referido al control de acusación, en este se establece que el control consta de dos etapas, una escrita y otra oral, y de dos fases, del control formal y del control sustancial, estableciendo que el primero siempre va a preceder al segundo. En tal entendido, el control formal está referido al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos que debe cumplir la acusación. Asimismo, es del caso destacar que si bien en este artículo, en el apartado 1, literal B, se establece que la relación clara y se establece que la acusación fiscal deberá contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Es del caso destacar que la propia Corte Suprema ha establecido que este es un requisito que no necesariamente debe cumplirse en todos y cada uno de los casos que se presenten. Dicho ello, es del caso concluir que las observaciones formales que a criterio de la defensa contendría la acusación fiscal no resulta de ese modo, por lo que es del caso rechazar las observaciones que ha realizado la defensa. Considerando lo siguiente. En efecto, en principio, es del caso dejar en claro que las observaciones realizadas por la defensa técnica, más que observaciones formales, constituyen cuestiones que atacan el fondo de la acusación, es decir, el propio mérito del requerimiento acusatorio.
De otro lado, lo que pretende la defensa es establecer que en las circunstancias precedentes y posteriores se determinen conductas concretas de su patrocinado. Cuando las circunstancias precedentes y posteriores y concomitantes se refieren al hecho en general, y en este caso la Fiscalía como hechos precedentes ha tomado en cuenta el contrato que luego da origen al hecho concomitante, y asimismo también ha dado cuenta de una de las participaciones en ese contexto del hoy imputado en la suscripción de la adenda número 1. En ese sentido, las circunstancias presentes no tienen más que ubicar al hecho concomitante en un espacio y tiempo. Lo que pretende la defensa sería que se atribuyan también imputaciones independientes y distintas al imputado en las circunstancias precedentes y en las circunstancias posteriores, lo cual no se desprende ni de la ley ni de lo que ha establecido la propia Corte Suprema. También es el caso rechazar cuando se sostiene que no se puede establecer como circunstancias posteriores la elaboración o del informe del Congreso de la República. Efectivamente, ese es un hecho que ha acaecido con posterioridad a los hechos que se atribuyen al imputado. Por lo tanto, son considerados al criterio del Ministerio Público como circunstancias posteriores. Pues es el caso resaltar que lo que debe tenerse en cuenta es fundamentalmente las circunstancias concomitantes de las cuales se desprende la imputación concreta al acusado. Y en este sentido, la acusación a criterio de este juzgador cumple con ser precisa, clara y concreta, determinada en espacio y tiempo. Se ha establecido todos los elementos del tipo penal. Se ha señalado el cargo que ocupaba dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el acto administrativo concreto en que participó. Se ha mencionado también las funciones y dónde se encontraba regulada estas funciones. Se ha establecido que al entender el Ministerio Público ello constituye un interés un interés directo en provecho de terceros. Por lo tanto, cualquier cuestionamiento realizado a la tesis fiscal deberá ser debatido en una fase posterior, pero no en esta de observaciones formales, pues, reitero, la acusación cumple con todos y cada uno de los requisitos del artículo 349 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, a criterio de este juzgador, las observaciones realizadas por la defensa no resultan atendibles para que el Ministerio Público pueda realizar algún nuevo análisis de su requerimiento acusatorio, pues este cumple, reitero, con lo establecido en el artículo 349 y por lo tanto las observaciones realizadas por la defensa, que a su criterio serían de carácter formal, no son amparables. En ese sentido, este juzgador declara infundadas las observaciones formales realizadas por la defensa técnica del acusado Arzubial Elorrieta, dando por culminado la primera fase de este control referido a las observaciones formales, debiéndose continuar
con el control sustancial de la acusación. Muy bien, esa es mi decisión. Pasamos al siguiente estadio, que es el debate del pedido de sobreseimiento formulado por la defensa técnica. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para que en espacio de 15 minutos exponga el pedido de sobreseimiento, debiendo precisar la causal que invoca para dicho cometido. Sí. Deberá ser puntual en cuanto a los argumentos a exponer. Señor abogado, tiene la palabra 15 minutos. Sí, señor juez. Muy puntual, voy a utilizar las partes pertinentes de las láminas que ya hemos visto anteriormente. Seguimos, por favor. Seguimos. Ya. Nuestro pedido de sobreseimiento, señor juez, ¿no?, consiste en que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, y además los hechos que se imputan a mi patrocinado objeto de la causa no llegaron a realizarse, o sea, es decir, no ha habido una comisión de hechos ilícitos, por lo que voy a mencionar muy puntualmente, doctor. Los hechos imputados ya sabemos cuáles son: aprobar el reajuste de la tarifa del peaje sin tomar en cuenta los parámetros del contrato de concesión del 2009, y segundo, haber incrementado la tarifa del peaje 2 veces, uno en octubre y en otro en diciembre del año 2013, ¿correcto? Cuando el contrato supuestamente, o mejor dicho, autorizaba que se haga cada 12 meses. Seguimos. Vamos a la tarifa. Anteriormente. Ahí. Señor juez, respecto al primer punto, vamos a la primera imputación. Supuestamente, mi patrocinado, como gerente de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha intervenido en un reajuste de la tarifa sin tomar en cuenta los parámetros mínimo y máximo establecidos en el contrato. Si leemos el segundo párrafo del numeral 9.9, menciona lo siguiente: la tarifa será reajustada anualmente teniendo como parámetros mínimos 50% de la variación del índice de precios al consumidor Perú y máximo 50% de variación del tipo de cambio dólar americano promedio SBS. Esa es la norma en concreto. Ya. Seguimos, por favor. Seguimos. Ya. ¿De dónde parte, señor juez, el error? ¿De dónde parte el error del Ministerio Público? El error parte que no ha tomado en cuenta, o mejor dicho, se está basando solo en un cierre financiero del año 2010. ¿Qué sucede, señor juez? El contrato prevé un acreedor permitido. ¿Quién es el acreedor permitido? Es el inversionista, es el banco, mejor dicho, que financia el proyecto. Porque este es un proyecto, señor juez, donde no ha erogado un solo sol de la Municipalidad Metropolitana de Lima o del Estado. Es financiamiento de parte del privado. Entonces, el primer cierre financiero, al 2010, cuando había otro acreedor permitido, era 87% en dólares americanos el financiamiento y 13% en soles. O sea, la estructura de financiamiento. O sea, el cierre financiero arrojó una estructura de financiamiento, repito, 13% en soles, moneda nacional, y 87% en dólares americanos. Eso era el 2010, señor juez. Y por lo tanto, retornamos a la cláusula. Retornamos, por favor. Uno más.
En ese caso, sí es aplicable, señor juez, que mi piso es mi parámetro mínimo, cuando ese soles, es no menor del 50% de la variación del índice de precio al consumidor, Perú, y cuando hay también una parte en dólares, mi techo, mi máximo es el 50% de la variación del tipo de cambio de dólar americano. O sea, la imputación de la Fiscalía tendría sentido, señor juez, si nos estamos refiriendo al cierre financiero y a la estructura de financiamiento al 2010. ¿Pero qué sucede? Pasamos, por favor. ¿Pero qué sucede? Hubo un cambio del acreedor permitido. Se sustituyó, porque así lo permite el contrato, el acreedor permitido, e ingresó el Citibank. Lo permite el contrato. Es más, hubo un informe de SAN que decía que el equilibrio económico financiero de este cambio de acreedor, o sea, del que iba a soltar el dinero, el capital, no afectaba el equilibrio económico financiero del contrato. ¿Y esto qué originó? Que el año 2012, en base a un nuevo acreedor permitido, que en este caso era el Citibank, arrojara un nuevo cierre financiero que se le llama cierre financiero refinanciado y una nueva estructura de financiamiento. Pero la pregunta es, ¿esta estructura de financiamiento era como la anterior, una parte en dólares y una parte en soles? O sea, como era el anterior cierre financiero, estructura de financiamiento, 87% en dólares, 13% en soles. No, era 100% en soles. Y si era 100% en soles, la estructura de financiamiento, seguimos por favor, no, seguimos. Entonces, si era 100% en soles, no cabía aplicar respecto a la fórmula los dos parámetros, solamente se tenía que aplicar un parámetro, el parámetro mínimo, no menos del 50% de variación del índice de precios al consumidor Perú, y el techo era el 100%. Como no había dólares americanos, no se podía aplicar el parámetro no más, puede ser de cero, no más el 50% de la variación del tipo de cambio de dólar americano. Señor juez, seguimos por favor. Entonces, ¿no es posible sostener respecto al cálculo de la tarifa del peaje? Nos es posible sostener respecto al cálculo de la tarifa del peaje que el cierre financiero, no es posible sostener que el cierre financiero del 2010 es válido y aplicable. O sea, no puedo sostener que todavía está vigente el cierre financiero o estaba vigente el cierre financiero del 2010. ¿Por qué? Porque todos sus sustentos legales habían caducado al cambiarse el acreedor permitido el 2012. ¿Es correcto aplicar la fórmula de reajuste de peaje de conformidad a las cláusulas mencionadas, considerando que la única estructura de financiamiento es 100% en soles? ¿Seguimos? ¿Cuál es el error de la Fiscalía? Consignado en su acusación escrita y oral, que está partiendo del primer cierre financiero, de la primera estructura de financiamiento que era en soles y dólares. Ese es el error. ¿Seguimos? Bueno, acá debo decir algo adicional. Señor juez, dentro de este pedido de sobreseimiento, lo que yo estoy mencionando como abogado de la defensa técnica, como abogado, defensor, simplemente es una elucubración que se me ha ocurrido, señor juez. No. ¿Por qué yo tendría que tener razón o por qué nosotros tendríamos que tener razón en este razonamiento? ¿Y por qué no la Fiscalía? Por una sencilla razón, señor juez. En el informe de la Comisión del Congreso, que es el elemento de convicción número 1 de la Fiscalía, usted no va a encontrar este cuestionamiento. Solamente se refiere al tema de el reajuste de la tarifa en 2 oportunidades cuando debió haberse hecho en 12 meses. Eso es lo único que va a encontrar usted. Pero el elemento de convicción 51, que es el último, señor juez, de la acusación, justamente, el elemento 51, y la Fiscalía se basa en ese documento, tan cierto es que ha ofrecido como testigos a los que elaboraron
a los 3 miembros que elaboraron, dice el informe de auditoría número 303 del 2017, elemento de convicción número 51 de la acusación. ¿Y qué dice este informe de auditoría? Que lo que yo digo no es cierto, señor juez, que lo que dice el Ministerio Público es lo correcto. Eso es lo que dice el informe de auditoría. Pero pregunto, dentro de este pedido de sobreseimiento, este informe de auditoría número 303 de 2017 ha sido rebatido en cuanto a este cálculo. ¿Ha sido rebatido en cuanto a lo que concluye? Sí, señor juez. Y vuelvo a reiterar que el 9 de julio de este año, porque recién le habían notificado a mi patrocinado a finales de junio de este año, se presenta una resolución número 001, porque en base a este elemento de convicción en el informe de auditoría se inicia toda una investigación administrativa para ver la posibilidad de abrir procedimiento administrativo sancionador a mi patrocinado. ¿Y qué dice la resolución número 1 que ya obra en el expediente, señor juez? ¿Qué dice esta resolución? En pocas palabras, que está incorporada al presente expediente. Lo que está diciendo, señor juez, en pocas palabras, voy a ser muy puntual, dice: siendo que de acuerdo al análisis a la documentación que sustenta el informe de control, el que es el elemento de convicción 51 del Ministerio Público, se observa que existe un cierre financiero inicial con una estructura de financiamiento de capital propio de 13% y endeudamiento 87%, para lo cual debe aplicarse la fórmula, ¿no?, como hemos mencionado, ¿no? Después, siendo que en el presente caso, al haberse aplicado el reajuste de la tarifa, el 100% de variación del IPC Perú, se enmarca dentro del parámetro mínimo del 50% al 100% de variación del IPC Perú. Además, debe tenerse en cuenta que posteriormente al cierre financiero inicial se realizó un refinanciamiento, el cual está preestablecido en el contrato de concesión en la cláusula 1.39 del contrato de concesión, que está referido al endeudamiento garantizado, ¿no? Entonces, dicho refinanciamiento concluyó con el cierre financiero el 28 de junio del 2012, lo cual fue comunicado al concedente, o sea, a la municipalidad. Ahora bien, siendo que no se puede desconocer el refinanciamiento, puesto que el mismo contrato de concesión lo ha previsto, tampoco su cierre financiero, y por tal motivo debe tomarse como referencia para la aplicación del cálculo de reajuste. En tal sentido, se advierte que se cumplió con lo señalado en dicha cláusula, puesto que se exigía como parámetro mínimo 50% en soles, aplicándose 100% y máximo 50% en dólares. Y la estructura de financiamiento, de acuerdo al cierre financiero del refinanciamiento, fue 100% en moneda nacional. Por lo tanto, dice, no se advierte que se haya aplicado incorrectamente la fórmula de reajuste. Y al no haberse aplicado incorrectamente la fórmula de reajuste, no correspondería la aplicación de penalidades al concesionario. Y se resuelve, señor juez, se resuelve declarar la improcedencia del inicio de procedimiento administrativo sancionador en este punto al señor Domingo Arzubial de Loreta. Pregunto, hasta antes de este documento, que es una resolución administrativa, ¿existía algún informe técnico que corrobore, desvirtúe lo que yo acabo de mencionar? ¿Por qué lo que yo digo debe ser cierto? ¿Por qué? Ya lo he mencionado, señor juez, ya lo he mencionado. En la declaración de la investigación como compleja y en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, la representante del Ministerio Público aquí presente consideró que era necesaria una pericia para determinar los cálculos. Dice acá: por otra parte, se desprende del informe remitido por el Congreso que se ha cuestionado el incremento de peajes. Merecen ser analizados por un técnico en la materia. ¿Hay algún, en la carpeta fiscal, en este expediente, algún informe técnico que desvirtúe lo que acabo de mencionar? No existe, señor juez. Por eso es que este documento, este medio probatorio que hemos incorporado, que es una resolución de la Contraloría de la República, ¿no?, prácticamente corrobora no solamente el accionar de mi patrocinado, corrobora el accionar del equipo multidisciplinario que participó
para esta aprobación, ¿no?, del reajuste de las tarifas. Seguimos avanzando. Ya voy a pasar todo esto, señor juez, para terminar, para ir a la segunda imputación, porque esto es lo que... A la segunda imputación quería demostrar con esto la participación del equipo. Ya, creo que no nos hemos adelantado mucho. Puedes retroceder, por favor, hasta donde el título. Un poquito. Ahí está. ¿Y cuál es la segunda imputación, señor juez? La segunda imputación es que se ha autorizado al inicio de la explotación, el 5 de octubre del 2013, el incremento del peaje de 3 soles a 4 soles y el 29 de diciembre otro aumento, cuando el contrato había previsto que los aumentos son cada 12 meses. Esa es la segunda imputación. ¿Y de dónde recoge el Ministerio Público esa imputación, señor juez? De las conclusiones de este informe de esta comisión del Congreso. Dice, porque se hicieron 2 incrementos seguidos en apenas 3 meses, cuando el contrato de concesión como regla general autoriza solo un reajuste cada 12 meses. Y mira lo que dice, vean ustedes, señores, con todo respeto, lo que dice acá la comisión del Congreso, tratando de desvirtuar lo que mi patrocinado declaró en dicha comisión. No es verosímil la justificación que el propio municipio de Lima hace, en el sentido de que en realidad fue un solo incremento, que simplemente se desdobló en 2 partes, octubre y diciembre, porque si esto hubiera sido cierto, se habría informado al público en su oportunidad. Ese es el argumento. Y señor juez, esta es el punto más sencillo para rebatir en esta parte de control sustancial. ¿Por qué, señor juez? Dicen, hay un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso obra ya, eso lo ha mencionado mi patrocinado en su declaración en sede fiscal y también en todos los documentos aportados. No hubo, mejor dicho, un doble incremento de la tarifa. No hubo doble incremento de la tarifa. Señor juez, ¿podemos seguir más adelante, por favor? Señor juez, lo que quiero mencionar, más adelante. Más. Ya. Lo que quiero decir, señor juez, que hay 3 tipos de vehículos que son usuarios de la vía y que tendrían que pagar el peaje. Los vehículos particulares, livianos particulares, y los vehículos pesados de transporte de carga y los vehículos livianos de transporte público. ¿Qué sucedió, señor juez? No es que se haya incrementado la tarifa a 4 soles el 5 de octubre del 2013 y luego el 29 de diciembre otra vez, algo más. No, señor juez. Lo que sucedió fue que el propio concesionario dijo que por política comercial, en esa primera oportunidad, el incremento solamente iba a ser para los vehículos de uso particular. Y se iba a mantener la tarifa anterior para el transporte liviano, servicio público, el transporte pesado, que el pago es por eje, 4 soles. Eso fue. ¿Y qué sucedió? El 29 de diciembre ya comunicó el concesionario que ya se iba a uniformizar la tarifa. Lo que ya se venía cobrando al transporte particular liviano, a los vehículos particulares, también iba a ser cobrado al 29 de diciembre a los vehículos pesados que pagan por eje y a los vehículos livianos de transporte público. Quiere decir que entre el 5 de octubre y el 29 de diciembre, independientemente de la política comercial, fue favorecido el público usuario. El Congreso de la República dice, no fue anunciado, no fue publicitado, no se informó al público en su oportunidad. Señor juez, independientemente de que, según estoy informado, se dio la respectiva publicidad en esa época, cada usuario, cada vez que pasa por una garita del peaje para hacer el uso de la vía pública, se da cuenta cuánto tiene que pagar por eje si es vehículo pesado o tiene que pagar por su unidad para poder usar la infraestructura vial. Entonces, definitivamente esto no ha sido nada oculto. Y seguimos. Esto, señor juez, ha habido informes sobre el particular
Seguimos. Y no ha habido, porque el propio contrato lo autorizaba. Termino con esto leyendo, señor juez. En concreto, los usuarios de vehículos ligeros de transporte público y de vehículos de transporte de carga o pesados que transitaban por la vía concesionada Líneas Amarillas, desde el 5 de octubre del 2013 hasta el 29 de diciembre del 2013 se vieron beneficiados al mantenerse una tarifa de peaje equivalente a 3 soles, cuando el 5 de octubre del 2013 la ANSAC pudo haberles cobrado una tarifa de 4 soles. Y en cuanto a los vehículos ligeros particular, a partir del 29 de diciembre del 2013, no se les incrementó la tarifa del peaje y siguieron pagando la suma de 4 soles, como lo venían haciendo desde el 5 de octubre del 2013. Pregunto. Esta argumentación que estoy esgrimiendo es un razonamiento lógico de lo que ha sucedido en realidad. La Fiscalía, y en su momento la Comisión del Congreso lo trata de presentar, señor juez, como que ha habido una violación del contrato porque ha habido doble incremento. No, señor juez. Para terminar, si hubiera habido doble incremento sería si la tarifa que se estaba cobrando a los vehículos ligeros desde el 5 de octubre también hubieran sido afectados el 29 de diciembre, aunque sea con un solo céntimo más. Pero se mantuvo. Simplemente hubo una política comercial, una decisión empresarial del concesionario que indirectamente benefició a la colectividad, sobre todo a los usuarios, a los transportistas de carga y a los usuarios que se transporta por el servicio público de transporte. Eso está claro, pero pregunto, ¿no? ¿Existe algún informe técnico que lo estaba requiriendo la Fiscalía, algún informe técnico que diga que lo que yo estoy diciendo no es cierto? ¿O es verdadero? ¿O es correcto mi razonamiento? No existe. Como tampoco este informe de la Comisión del Congreso no tiene ningún informe que lo que yo diga no es cierto. Sí. Para terminar, señor juez, con todo respeto, pero vamos a pasar. Bueno, este es el informe, señor juez. Pasamos, por favor, pasamos. Más. Bueno, esas son las tarifas. Lo que quiero mostrar acá es que igualmente todas las cartas sobre este tema, comunicando a la municipalidad el cobro que he mencionado, cuenta con todos los vistos de todos los funcionarios, los asesores de este equipo multidisciplinario que trabajó con la sugerencia y con el gerente. Seguimos. Sí. Eso sería todo, señor juez. En base a lo expuesto, solicito el sobreseimiento, porque definitivamente en esta parte de la acusación del control sustancial he mencionado que mi patrocinado no ha incurrido en los hechos imputados, no ha cometido el delito de negociación incompatible con la función pública y existe un medio probatorio ya puesto en conocimiento de las partes porque fue presentado el 9 de julio a raíz que recién fue notificado mi patrocinado, donde claramente se menciona que esa autorización para el reajuste de la tarifa fue la correcta, fue la legal y por lo tanto no hay mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionador. Y por lo tanto no era posible aplicarle penalidades al concesionario. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito el sobreseimiento. Señor juez, el artículo 344 indica 4 incisos en el punto 2. ¿Qué inciso es el que aplica el abogado de la defensa a efecto de solicitar su sobreseimiento? A y D a esta letra. A y B. A y D. A y D. No existe razonamiento. Ya. Bueno, señor juez, conforme a lo que ha expuesto el abogado de la defensa, ha señalado de que argumenta y precisa
todo lo que ha señalado el sobreseimiento se basa en un solo medio probatorio, el cual sale de la Municipalidad de Lima. No sé si lo ha presentado en su momento, porque esto acaba de manifestar que se lo han dado hace poco, ¿no? Como respuesta a un proceso administrativo sancionador, el cual se le ha declarado improcedente a su patrocinado. Bueno, nosotros, señor juez, señalamos lo siguiente. En principio, el abogado de la defensa ha mencionado algo muy importante, que justamente la Fiscalía tiene presentado como medio probatorio, y es la auditoría de la Contraloría, en el punto en el cual señala que concluye que el concesionario utilizó una fórmula de reajuste de tarifa distinta a la establecida en el contrato de concesión, basada únicamente en el parámetro de inflación nacional. Señor juez, es preciso señalar lo siguiente. El contrato de concesión, y como ya lo hemos señalado en la exposición de la acusación, era clara y precisa de acuerdo a los reajustes y a los mecanismos, ¿no?, de la variación, esto es, que se debería de utilizar anualmente, e indicaba, teniendo como parámetros el 50% de variación del IPC Perú y el máximo del 50% de variación del tipo de cambio de dólar americano. Dice, esa tarifa, de acuerdo al contrato, señalaba, esa tarifa comenzará a ser cobrada a partir de las fechas establecidas en los numerales 1 y 2 de la cláusula 8.7 del primer reajuste. Se aplicará a partir del 31 de enero del 2013. Posteriormente, los reajustes anuales deberán darse cada 12 meses contando a partir del 31 del mismo mes, esto es, de enero del 2013. Conforme nosotros hemos señalado, señor juez, esto, ¿cómo se realizó? Los parámetros mínimos, de acuerdo al contrato, y máximos, son del 50% al 100% de la variación del IPC, desde el 0% al 50% de la variación del tipo de cambio de dólar americano, pero teniendo en cuenta que el financiamiento fue moneda nacional, el reajuste fue realizado con el 100% de variación del IPC Perú. Presentados los cálculos de reajuste practicando y teniendo en cuenta 1. El IPC promedio simple entre de 25 ciudades del Perú, esto es 4 soles.46 con redondo 4.10. 2. El IPC promedio simple entre la ciudad con mayor IPC y con menor IPC, esto es 3.92, con redondeo 4 soles. 3. El IPC promedio simple entre la ciudad de mayor IPC y la ciudad de menor IPC, 4.27, dando un redondeo de 4.10. Concluyendo que el monto resultante del reajuste planteado ascendente a 3.37 más el IGB el 18 y aplicando el redondeo era de 4 soles. En todos ellos se considera el IPC desde el 12 de noviembre de 2009. Esto es, la ANSAC efectúa el primer reajuste de tarifa tomando en consideración un periodo que no le corresponde, esto es del 12 de noviembre del 2009 al 31 de julio del 2013. Ello no ha sido sometido a un análisis técnico y legal de parte de la Gerencia de Promoción de Inversión, pese a que Asubialde autorizó el inicio de la explotación desde el 5 de octubre del 2013. Entonces, señor juez, para la Fiscalía, según lo que argumenta el abogado de la defensa, su sobreseimiento se ha resuelto con la resolución administrativa en la cual indica de que los reajustes se hicieron en ese punto conforme a lo establecido. Es decir, el derecho penal tiene que estar basado
a lo que señala en la parte administrativa, ¿no? Si se le declara no o sí, sancionado por el ente, en este caso por la Municipalidad de Lima. Esto no es así, señor juez. Para la Fiscalía no solamente está el hecho de una prueba conforme lo señala el abogado, sino que está suscrita que los hechos a los que se ha narrado constituyen para la Fiscalía el delito de negociación incompatible. ¿Y esto por qué? Porque a la Fiscalía se le ocurrió, se inventó. No, señor juez. Toda la recopilación de los medios probatorios, primeros como elementos de convicción, en los cuales están las declaraciones de la que firmó el contrato de concesión, está un informe de auditoría, se inicia un informe de acuerdo a la Comisión del Congreso de la República, en el cual señala que sí existen irregularidades cometidas por el acusado Azubiale en cuanto al reajuste y la forma que se aumentan los peajes. El señor abogado pretende y señala que el reajuste del aumento de los peajes es uno solo, en dos partes, ¿no? Nosotros hemos salido beneficiados. Sin embargo, señor juez, el contrato es preciso. El contrato no señala un desdoblamiento de un peaje en dos partes. El contrato dice, cada 12 meses se va a aumentar el peaje. Ahí es donde se inicia, señor juez, este desdoblamiento, este aumento de tarifa, este beneficio directo a favor de esta empresa. ¿Quién es la empresa la que solicita? Y él la acoge sin respetar las cláusulas del contrato. Señor juez, de todo lo expuesto, para la Fiscalía hay suficientes elementos de convicción y suficientes elementos de prueba que conllevan a la teoría del caso. Por lo tanto, solicito que se le declare infundado el petitorio de sobreseimiento por parte de la defensa del acusado Azubiale. Señorita abogada procuraduría. Sí, señor magistrado. Aunándome a la pretensión de que se declare infundado el sobreseimiento bajo los siguientes argumentos. La defensa del acusado, en todo caso, ha mencionado que deduce este sobreseimiento en base al artículo 344, numeral 2, el literal A y el D. No obstante, hay que precisar, señor magistrado, que en su argumentación oral, ahora sostenida, él ha mencionado o ha hecho el desarrollo de que no habrían, en todo caso, elementos de convicción para sustentar el enjuiciamiento de su defendido, y se basa de manera puntual en un documento que habría incorporado o habría presentado esta judicatura con fecha 9 de julio. Pero hay que mencionar, en todo caso, que la defensa del acusado está haciendo una oralización basada en hechos que no fueron materia del documento escrito del sobreseimiento, lo cual se dio en su oportunidad procesal y todas las partes lo presentamos. Asimismo, en todo caso, pretende que se dé una valoración a una documentación que recién ha incorporado con fecha 9 de julio y que es un documento que incluso él mismo tiene en el documento que ha ingresado como su pretensión ofrezco medios probatorios extemporáneos, lo cual en todo caso procesalmente no correspondería para hacer una valoración respecto de esos documentos, por lo cual en todo caso esta Procuraduría sí menciona la conducta procesal de la defensa del señor Azubiale. Con respecto de pretender sostener su sobreseimiento en documentos que no han sido parte de la investigación preparatoria y que el hecho de poner en conocimiento no ha avalado en todo caso su incorporación al proceso. Aunado a ello, en todo caso, también se debe mencionar que la defensa basa su tema más en temas probatorios, porque incluso ha mencionado que para él, en todo caso, debería rebatirse lo que se ha mencionado en el informe de Contraloría el 303 y pretende que rebatir este informe donde se ha acreditado, en todo caso, los daños ocasionados, el perjuicio ocasionado y la conducta ilícita, que en todo caso es materia de poder llevarlo a un enjuiciamiento, que se ha rebatido y que él pretende
pretende que se rebata solamente con la resolución del órgano instructor, lo cual en todo caso procesalmente no corresponde para sustentar un sobreseimiento. Más aún, ese tema o esa posición de la defensa de pretender rebatir las conclusiones de un informe de Contraloría no corresponde mencionarla dentro de una alegación de sobreseimiento, sino que vuelve a incidir en su argumentación de que habría que debatir respecto de la imputación, y eso es en una etapa posterior en el juicio, señor magistrado. Por lo tanto, incluso da razones a que sí existen elementos para llevar a enjuiciamiento al acusado. Tal es así que en todo caso, tanto en la acusación como en la pretensión civil que nosotros hemos sostenido, se han ofrecido medios de prueba a efectos de elementos de convicción suficientes para solicitar este enjuiciamiento. Por lo tanto, los argumentos que ha esgrimido la defensa no cumplen o no encuadrarían en ninguna de las causales del sobreseimiento que pretende solicitar la defensa, porque en todo caso estos hechos, objeto de esta causa, de este proceso, sí se han realizado. Hay actos que ha realizado el señor Azubiarde, y respecto de su responsabilidad, su ilicitud o la responsabilidad penal será debatida en otro estadio procesal. En todo caso, en un juicio, que entendemos que sí existen los elementos que se ha aportado por parte del Ministerio Público para sostener eso, y será efectivamente ese estadio en el cual se pueda resolver su situación jurídica, pero no en todo caso mediante este sobreseimiento, porque no concurre ninguna de las dos causales que ha invocado, ya que la causal respecto del literal D, que no existirían elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento, es todo lo contrario. Se han ofrecido medios de pruebas para que sean debatidos en juicios, tanto el informes de Contraloría, testimoniales, incluso testimoniales de los que han suscrito el informe de control, que sí permitirían advertir que hay una causa para que sea materia de un enjuiciamiento. Por todos estos argumentos, esta Procuraduría considera que se debe declarar infundado el sobreseimiento que ha planteado la defensa del acusado. Sí, muy puntualmente, señor juez, con su venia. En primer lugar, respecto a lo que mencionó la señorita fiscal, en ningún momento, y eso fluye de la documentación de la exposición, en ningún momento ha habido un doble incremento de tarifa en menos de 3 meses. No ha habido. Doble incremento es que yo le incremente a un usuario en octubre y luego a ese usuario que ya hubo un incremento de 4 soles, le incremente, por ejemplo, a 4 soles 10. Ese es doble incremento. Y eso es una irregularidad. No estaba prohibido por el contrato, no estaba prohibido que el concesionario solicitara, ¿no?, al inicio de la explotación de la jarita de peaje, el 5 de octubre del 2013, que por el momento el incremento solo sea para los vehículos livianos de uso particular y que luego se mantenga la tarifa de 3 soles para lo que es el transporte pesado y lo que es el transporte público, la cual se uniformizó al igual que los vehículos ligeros privados el 29 de diciembre. No existe ninguna cláusula que lo prohíba, en primer lugar. Entonces no ha habido doble incremento. El incremento ha sido uno, en 2 tiempos. Uno para los vehículos particulares y el otro momento con la misma tarifa, solo que el transporte pesado es por eje, para los vehículos pesados y transporte público. En segundo lugar, la representante de la Procuraduría desmerece esta resolución que hemos incorporado y menciona que ya no es la etapa correspondiente. Señor juez, hubo un informe, que vuelvo a repetir, es el elemento de convicción 51, número 51, que es el informe de auditoría 303 del 2017. Y ese informe de auditoría, señor juez, lo ha tomado el Ministerio Público como base para su acusación. Ahora, ¿qué pasó con ese informe de auditoría? Ese informe de auditoría fue la base para ver la posibilidad de iniciar procedimiento administrativo sancionador contra mi patrocinado u otro funcionario. Este documento, señor, que es una resolución que desbarata todo lo contenido respecto a las imputaciones del informe de auditoría número 303, la prueba de oro del Ministerio Público,
ha sido notificado a mi patrocinado a finales de junio del presente año y por lo tanto, en ejercicio de su derecho de defensa, señor juez, se ha ofrecido. ¿Por qué decimos extemporáneo? Porque recién ha sido puesto en conocimiento de mi patrocinado. Tan cierto es que ese famoso informe de auditoría 303 nunca fue notificado a mi patrocinado, independientemente de que lo citaron para que absolviera. Y este documento, señor, esta resolución, este medio probatorio ha sido notificado a todas las partes. Ya obra en el expediente. Por lo tanto, a la fecha, es el único documento técnico sobre estas imputaciones que corrobora todo lo declarado por mi patrocinado y todo lo argumentado en esta audiencia, señor juez, en el sentido de que los hechos imputados, la conducta desarrollada por mi patrocinado y por todos los integrantes del equipo multidisciplinario con relación a estos temas, no constituye delito, no son conductas ilícitas. Por tal razón, esta resolución de la Contraloría, señor juez, dispone que no hay mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionador con el señor Zubialde. ¿Y en qué queda este informe de auditoría número 303-2017, que es la prueba de oro del Ministerio Público? Si es desvirtuada por una resolución administrativa, ¿cuál es el medio probatorio? ¿A mérito de qué vamos a ir a un juicio, señor juez, respecto a estas imputaciones? Si no existe, al caerse este informe de auditoría 303, todos son documentos. Y el 90% de los documentos son aquellos que he presentado en la exposición, en la presentación. ¿Con qué nos vamos a ir a juicio oral, señor juez, si aparte de lo mencionado, de lo que se ha presentado, que es un documento técnico, no existe, porque ya no podemos considerar el informe de auditoría 303-2017 porque ha sido refutado, en este punto ha sido desvirtuado? ¿Qué informe pericial o técnico dice que la conducta del señor Zubialde o de los integrantes de su equipo multidisciplinario sí es incorrecta? O refutaría todo lo que he mencionado, señor juez. Por estas consideraciones, consideramos que debe decidirse el sobreseimiento de la causa. No hay mérito para pasar a juicio oral, señor juez. Todos los medios probatorios corroboran que mi patrocinado actuó debidamente y no está en curso en el supuesto de hecho del delito de negociación incompatible con la función pública. Eso es todo, señor juez. Señor juez, sí. El señor abogado está equivocado respecto a mi prueba de oro. Tengo varias pruebas de oro y le voy a mencionar 4. La primera prueba de oro es la testimonial de la señora Lucy Segarra Flores, quien es la que suscribió el contrato y es la que señaló en declaración ante la Fiscalía que era improcedente ese tipo de reajustes y de tarifas de acuerdo al acuerdo realizado por el acusado. ¿Qué otra prueba de oro tengo? Tengo también la prueba de Juan Manuel Guerrero Orbegoso. ¿Quién es ese señor? Es un experto en lo que se refiere a peajes y él señala de que el reajuste que señaló el acusado resulta ser irregular y beneficioso para la empresa. ¿Tengo algún documento aparte de la Contraloría? Sí, tengo otro documento. El propio informe del acusado. ¿Qué dice el informe del acusado? Él acepta y reconoce que el ajuste se debió de llevar con periodicidad de 12 meses. Y también dice, de acuerdo al informe 001-2014, que se llevará de acuerdo al mecanismo de ajustes establecidos, teniendo como parámetros mínimos el 50% de variación al IPC y un máximo del 50% de variación de tipo de cambio dólar. Está Fojas 1361. Así, señor juez, de acuerdo cuando dé lectura a mis elementos probatorios, se señalarán cuáles son mis medios de probatorio de oro y que van a tener que ser debatidos ante un juicio a efectos de determinar su medio probatorio de oro del señor abogado de la defensa, el cual señala que es la resolución administrativa que declara improcedente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a su acusado. Por lo tanto, señor juez, al margen de los medios que se puedan demostrar, esto, que es el fondo, se debe de llevar a juicio a efectos de poder delimitar si verdaderamente el acusado es responsable o no del delito que se le está imputando. Eso es todo, señor juez.
Sí, para precisar en todo caso, señor magistrado, que la defensa confunde los estadios procesales. Habrá ya su momento para poder hacer valer el tema de los ofrecimientos de los medios probatorios que tuviera. Y en todo caso, él vuelve a reiterar con respecto de que ya se habría en todo caso desvanecido la ilicitud de los hechos imputados al acusado por el simple mérito de esta resolución del órgano instructor de la Contraloría, donde no se le da inicio a un procedimiento administrativo, el cual en todo caso ha mencionado que se nos ha corrido traslado a las partes, pero que en todo caso pareciera que la defensa desconoce el tema procesal, que el hecho de ponernos en conocimiento a las partes no en todo caso, ya de por sí, en todo caso por simple mérito ya sería parte del proceso penal. En todo caso, dicho medio probatorio que la misma defensa lo ha ofrecido como extemporáneo, será en todo caso valorado y será discutido y contradictorio si es admitido o no por la judicatura en el momento correspondiente. En todo caso, no puede basar su alegación para el sobreseimiento respecto de un medio que no ha sido incorporado válidamente en el proceso. Por lo tanto, en todo caso, esa Procuraduría considera que a la fecha sí existen elementos de convicción para poder llevar a enjuiciar al señor acusado. Y en todo caso hay elementos y no ha sustentado el propio abogado con respecto de la causal del literal A, con respecto de que el hecho de objeto de la causa no se ha realizado, porque en todo caso hemos advertido de la acusación que sí hay una imputación, hay conducta atribuida y que en todo caso será en el estadio correspondiente el tema del debate probatorio respectivo. Por todos estos argumentos deberá declararse infundado el sobreseimiento. Correcto, muy bien. Vamos a aclarar unas cuestiones, ¿ya, señor abogado? Porque pareciera que vamos a entrar a una confusión. Usted ha hecho mucho énfasis en su sustentación a este documento constituido por una resolución de la Contraloría que se pronuncia sobre un proceso administrativo sancionador. Disculpe, doctor, justamente no se pronuncia, sino cuando ese informe, que es el medio elemento de convicción número 51, declara que no hay mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionador a mi patrona. Es prácticamente. Bueno, o sea, pero se pronuncia igual por el inicio de un proceso administrativo sancionador. Dice que no hay mérito. Así es. Ya, pues ese es un proceso administrativo sancionador. Que diga que no se inicie es distinto. Ya, ¿correcto? Correcto, señor juez. Entonces, yo le pregunto, ¿usted cuando presentó por escrito su pedido de sobreseimiento lo basó en este documento? Señor juez, ese documento no lo contábamos al mes de diciembre. Le pregunto, ¿los argumentos de su sobreseimiento se basaban en este documento? Sí, señor juez. No se basaban en el documento, se basaban en las mismas argumentaciones, sino que las alegaciones del pedido de sobreseimiento... No, es que usted ha hecho mucha referencia a que este documento convertiría restaría la ilicitud de la conducta, la supuesta conducta de su patrocinado. Entonces usted en todo momento ha hecho referencia a este documento. Confirmaría. Y que ha sido introducido ya al debate. Yo le pregunto, ¿ha sido introducido a la causa? No. Procesalmente, ¿ha sido incorporado?